Hola, bienvenidos a Club de Prensa desde Washington. Soy Muni Jensen, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa el profesor Michael Shifter, director del Diálogo Interamericano, think tank muy prestigioso aquí en Washington. Gracias por estar aquí. Gracias, un gusto. Gracias. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Muni. Y Pablo Pardo, corresponsal del diario español El Mundo. Gracias por estar en Club de Prensa. Muchas gracias. Y vamos a hablar de Nueva York, su tierra natal. Profesor Shifter, usted nació en Long Island, nos estaba contando, donde Trump tuvo su victoria en las primarias de anoche. Una victoria rotunda para Donald Trump y para Hillary Clinton en las primarias de ese estado. Una victoria que significa ampliar los márgenes de cada uno de los principales candidatos en sus respectivos partidos, pero también se ha convertido en una victoria simbólica para ambos. Donald Trump venció con un 60,5%. Frente al gobernador de Ohio, Kasich, que ganó el 25%, y el senador Ted Cruz con el 14%, esto por el lado republicano. Por el lado demócrata, Hillary Clinton obtuvo el 57,9% de la votación contra Bernie Sanders, que alcanzó un 42,1%. Es para Trump un paso más hacia la nominación, se le despeja un poco el camino que no estaba tan claro para llegar a la convención con suficientes votos de los delegados, y para Hillary Clinton una oportunidad también de frenar lo que se llama el momentum, el impulso que llevaba su contrincante Bernie Sanders, quien había ganado 8 de las últimas 9 primarias. Está mucho en juego. La próxima primaria es en Pensilvania la semana entrante, y en este momento las preguntas que se hacen los analistas es si ya se está despejando esta campaña y se está centrando en estos dos candidatos. Bueno, sí, yo creo que anoche hubo victorias contundentes para ambos, y creo que ayuda a consolidar su posición como que tiene mayor ventaja, mayor posibilidades de tener sus candidatos, sus partidos. Creo que en el caso de Hillary Clinton es más claro que en el caso de Donald Trump. Yo creo que ella realmente está acumulando los delegados necesarios para ser candidata al Partido Demócrata. Para Trump todavía no está claro porque falta mucho, y él tiene que llegar a ese número que el establishment está muy en contra de él. Hay mucha resistencia todavía a él como candidato, pero obviamente Nueva York ayudó mucho. Y creo que hay un gran debate y gran dilema en el Partido Republicano de qué hacer si él es el candidato, y si faltan poquitos delegados para llegar al nivel umbral que necesita, si esto podría generar un problema, un caos y fractura interna dentro del partido. Y entonces hay mucho debate, hay mucha angustia en el Partido Republicano. Creo que el Partido Demócrata, a pesar de la división notable entre Sanders y Hillary Clinton, y una cosa que me llama la atención es las encuestas nacionales están estrechando mucha diferencia. O sea, Hillary Clinton tiene una ventaja menor contra Sanders, pero yo creo que es mucho más fácil conciliar, unirse en la convención, que al Partido Republicano, que es mucho más fracturado y donde hay esos dilemas y angustias más profundas. Pepe. Creo que en el lado republicano decididamente hay una campaña que en este momento, gracias al triunfo, vuelve a darle una visibilidad a Trump muy fuerte. Dependerá en las próximas semanas cómo se desarrolla y ver si va a alcanzar los famosos 1.237 delegados necesarios para llegar a tener la nominación en la convención en Cleveland. Y sin embargo también hay otra campaña más a ras de tierra, más un poco que no ven los medios, y es la búsqueda y la conquista de delegado por delegado que la oposición a Trump está tratando de influenciar en distintos lugares del país. Colorado, las reglas de cada estado para la elección de los delegados son supremamente complicadas, complejas, arcaicas en algunos sentidos, y esa competencia sigue andando, y es lo que le da aire todavía al señor Cruz para llegar el día de la convención, al piso de la convención, a tratar de quitar la nominación, algo que será francamente muy difícil a nivel mediático. Del lado de Hillary Clinton hay una paradoja de algún momento, porque los números y sobre todo también el dinero está del lado de Bernie Sanders, y sin embargo la señora Clinton sigue consolidando pues básicamente la base del Partido Demócrata y llegar a ser más fuerte. ¿Sigue vivo políticamente Bernie Sanders o esto ya es el fin? A mí me pareció ayer un poco dramático ver al estratega del señor Sanders diciendo que van a llegar a pelearle superdelegado con el dinero y que van a llegar al piso de la convención a intentar arrebatarle la nominación.
matemáticamente es difícil y también realmente pues los superdelegados son en su mayor parte funcionarios del Partido Demócrata. Recordemos que el señor Sanders no es un demócrata, es un independiente que se afilió para tratar de competir contra Hillary Clinton. Pablo Pardo. Sí, yo creo que después de las primarias de ayer hay varias cosas claras. Desde un punto de vista del Partido Demócrata, yo creo que Hillary ha ganado la nominación. Si miramos los delegados que quedan por ser elegidos, a Hillary le basta aproximadamente con ganar la tercera parte, mientras que Sanders tiene que ganar en torno al 70%. Eso es prácticamente imposible. Con respecto a la posibilidad de que Sanders dispute los superdelegados, sería muy curioso después de que Sanders ha estado precisamente criticando a los superdelegados, que son delegados que no se eligen en las primarias, sino que son altos cargos del partido, después de haber estado criticándolos porque estaban votando por Hillary y estaban apoyando a Hillary, que ahora ellos se apoyen en los superdelegados, es un cambio demasiado grande y muy difícil de que sea convincente de cara a las bases. Y en el Partido Republicano yo creo que Donald Trump también ha ganado. Es decir, prácticamente, aunque incluso Trump no llega a los 1.237 delegados que tiene que llegar para tener la nominación, ahora mismo le bastaría con ganar en torno al 50% de los que quedan. Mientras que Ted Cruz, dependiendo de los cálculos, tendría que ganar como poco el 95% y según, por ejemplo, la agencia Bloomberg, no tiene nada que hacer, aunque los ganara todos, aunque ahora mismo Kasich y Trump se retirarán de la carrera. Yo creo que Trump va a ser el nominado republicano, por más que a la élite del partido le provoque lipotimias, porque va a llegar a la convención, si no con los 1.237, sí muy cerca, y políticamente va a ser un desastre, digamos, tratar de no nombrarle candidato cuando digamos que quede a lo mejor a 10, 15, 20, 30 candidatos, perdón, 30 delegados. Por último, si no se nombra candidato a Trump, ¿a quién se nombra? A alguien con vocación de mártir dispuesto a perder las elecciones en el mes de noviembre, y de esa gente en política hay poca. Profesor Shifter, cambiando de tema, la industria automotriz amaneció con un nuevo escándalo. Esta vez el protagonista es Mitsubishi, la empresa japonesa que admitió que había mentido en las pruebas de eficiencia de combustible que afectaron 620.000 vehículos en el Japón. Es el segundo escándalo público después de lo que sucedió con los reportes de emisiones de la compañía alemana Volkswagen. Y en este momento los consumidores y las bolsas están muy sensibles a este tipo de noticias. Tuvo un bajón importante, un 15% de caída en bolsa Mitsubishi esta mañana, y un impacto en credibilidad de toda la industria. ¿No será que todos mienten y estos son los únicos que han sido descubiertos? Bueno, eso obviamente genera mucho cinismo. La gente son más cínica sobre todas las declaraciones y todos los anuncios que hacen esas empresas. Bueno, eso está revelando que hay un problema ahí. Es preocupante lo que pasó con Mitsubishi. Obviamente está de defensiva ahora, tiene que responder, pero es bien grave. Yo no creo que se puede concluir de esto que todos mientan y todos están mal, pero yo creo que el efecto en cuanto a la confianza de los consumidores es enorme, y yo creo que genera mucha desconfianza, y esto afecta todo un poco la percepción. Y también tiene que ver con la política, porque dice que todos los que tienen poder económico y tienen poder político inventan sus propias cosas y no son muy honestos. Y yo creo que esto no es muy positivo. José. Tendemos a ver a los automóviles todavía como unos aparatos mecánicos, y en realidad son computadoras. Ya todos los sistemas son manejados por un dispositivo central en la mayor parte de los automóviles, y realmente, como hemos visto en su propia computadora personal, es muy fácil alterar algunos de los mecanismos de funcionamiento. Ahora, yo rescataría de este caso la actitud de los japoneses. Me fascinó una vez más al inicio de la conferencia de prensa del presidente de Mitsubishi, que se inclina casi hasta el piso para aceptar su culpabilidad, y que también dice que esto fue una manipulación hecha voluntariamente por alguien, fue algo hecho a propósito, y eso me encantaría que muchos políticos en América Latina lo tomaran como lección. Y en Estados Unidos, porque Donald Trump nunca pediría perdón. Vamos, Donald Trump echaría la culpa a la atmósfera, que está mal hecha. Vamos. Sí, por ejemplo, los mexicanos, creo que tienen alguna planta en México que
que son los que lo han hecho más. Si lo hubieran hecho en Estados Unidos, estaría todo bien. No, yo creo que hay dos cosas. Una, que esto demuestra verdaderamente que la preocupación por el cambio climático tiene un impacto económico muy grande, ya en términos de reputación en las empresas, es algo que no pueden ignorar. Y por otra parte, que sí, parece que lo hacen todos. Por ejemplo, en el caso de Mitsubishi, claro, ellos hacían pruebas en el laboratorio, digamos, no en situaciones reales. Es como si todos medimos lo que podemos correr o la fuerza que tenemos en el gimnasio. No es lo mismo correr por la calle o campo a través que en un laboratorio. Con lo cual también hace falta rigor por parte de las empresas y rigor por parte de los reguladores. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Michael Shifter, esta semana se lleva a cabo en Nueva York una reunión que para algunos países es muy importante, la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas. Es una reunión convocada por México, Colombia y Guatemala, reunión que no se lleva a cabo desde 1998. Se trata entonces en este encuentro de repensar la estrategia global contra las drogas, de buscar una solución a algo que desde hace mucho tiempo se está manejando desde un punto de vista punitivo y que al parecer y por las cifras no ha generado ningún resultado. ¿Es esto una declaración de derrota de la guerra contra las drogas? ¿Es algo que genera algún tipo de ilusión o por tratarse de una reunión burocrática tiene pocas esperanzas? Bueno, yo creo que hay un consenso muy amplio que ha sido ganando fuerza, que el enfoque antidrogas no ha funcionado, no ha dado resultados que esperaban. Después de muchos años, mucho dinero invertido, muchas esperanzas, pero pocos resultados. Algunos resultados, pero muy pocos, dado el tiempo y la inversión. El problema es que no hay un grande consenso de la alternativa, de qué hacer, ¿no? Hay algunos enfoques sobre salud pública, derechos humanos, otra forma que seguramente los presidentes de México y Colombia y Guatemala van a plantear, y ahí está, y tiene cierta resonancia, pero también no hay otros gobiernos que no están de acuerdo con eso, ¿no? Gobierno de Perú, gobierno de Brasil, en América Latina, ni hablar de otros gobiernos en Asia, otros gobiernos. Entonces, hay todavía divisiones, desacuerdos sobre qué hacer. Creo que la política tradicional no ha funcionado, pero yo creo que falta mucho para tener una... Yo creo que cada país busca su propia política, porque cada país está afectado por temas de drogas de distintas maneras. Algunos son países que producen, otros son de tránsito, otros son consumidores. Entonces, cada uno tiene su propio interés. Yo creo que está muy bien que hay esta sesión. Yo creo que hay muy poco interés en Estados Unidos, pero obviamente hay muchos países que están afectados, y Estados Unidos también, pero hay poca conciencia sobre esto. Yo felicito a los jefes de Estado y algunos ex jefes de Estado de América Latina, como Zedillo, Cardoso, Gaviria y otros, que han trabajado mucho sobre este tema, y yo creo que ha ganado algunos avances, logrado algunos avances, pero falta mucho para un consenso de qué hacer. Parece que el presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión casi a última hora de asistir a esta cumbre, José, y presentar un plan de acción justamente mexicano centrado en el bienestar del individuo, en el tema de salud pública y en el tema de lograr consenso para resolver este problema. También México ha tenido unas políticas bastante progresistas en términos de descriminalizar la droga. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano en esta cumbre? Mira, el anuncio más importante que hizo el presidente Peña Nieto ayer fue decir que está a favor de la marihuana médica en el país. Eso fue un anuncio que todos los diarios mexicanos lo llevan en portada, y sin embargo los analistas que conocen de política de drogas dicen, está bien, es un paso primero, seguro, suave, pero que debió haber tomado el país hace 20 años, cuando California en 1996 aprobó el uso de marihuana médica. Ese ha llegado al consenso, casi 24 estados del país en Estados Unidos tienen una regulación de marihuana médica, la mayor parte de la población, porque incluye los estados de mayor población casi, e incluso en estados del sur de Estados Unidos poco a poco se está avanzando en esto. Ahora, hay que decir que la voz de Estados Unidos en este gran concierto internacional de prohibicionismo contra las drogas ha quedado silenciada. Ya no es la principal voz en contra de cualquier intento de legalización. Esta voz proviene de Rusia, los países de Asia y en algunos casos África,
pero básicamente en el hemisferio occidental el avance a nivel doméstico, tanto en Estados Unidos como también en Canadá, que es muy probable que el próximo año se presente una legalización de la marihuana total, parece ir adelante de las convenciones internacionales de prohibicionismo. El documento que ayer fue presentado en la Asamblea de Naciones Unidas fue considerado por los activistas y los especialistas un poco decepcionante porque no se cuestiona ninguna cuestión del prohibicionismo y sin embargo se sabe que el consenso está yendo por otro lado. América Latina y Europa Occidental van hacia adelante. También Colombia presentó una propuesta muy basada en la flexibilidad, en la proporcionalidad y en no criminalizar algunos de estos delitos. ¿Este cambio de viraje dará un mejor resultado que la anterior guerra? Bueno, lo que está claro es que la anterior guerra no ha funcionado. Yo a un nivel personal digamos que no soy un gran entusiasta de la liberalización del consumo de drogas, pero lo que está claro es que la guerra contra las drogas llevamos desde principios de los años 70, cuando el presidente Nixon la lanzó, y no ha dado resultados. Yo creo que una, digamos, legalización bien pensada, por ejemplo, en mi país, en España, se produjo una legalización del consumo del hashish, que es similar a la marihuana, a finales de los años 70, y aquello se convirtió en un desastre total y absoluto, un problema de drogadicción tremendo, porque mucha gente además lo utiliza como un puente hacia la heroína. Con lo cual tampoco se puede hacer así, pero una apertura controlada, regulada, bien pensada, etcétera, yo creo que más que buena o mala es inevitable. Vivimos en una sociedad en la cual la gente consume muchísimas drogas, las drogas ilegales son solo una parte. Aquí en Estados Unidos hay un problema gigantesco de adicción a fármacos, a drogas legales. Y simplemente el enfoque policial o el enfoque represivo no ha funcionado. Llevamos 40 años utilizándolo, no ha funcionado, podemos seguir otros 40 años, pero hay que buscar fórmulas que permitan una apertura controlada. Cambio de asunto, profesor Shifter. El Perú se encuentra en medio de una jornada, de un proceso electoral que ha sido bastante controvertido. En este momento está el país esperando la segunda vuelta a las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el 5 de junio, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que quedaron de primero y de segundo respectivamente en la primera vuelta. En medio de este preocupación por el retorno del fujimorismo al Perú, hay un duelo de cartas que se han intercambiado el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori. En primer lugar, Vargas Llosa publicó esta semana una columna en el diario El País en la que manifiesta su preocupación. La columna se llama Perú, la hora gris, por el retorno del fujimorismo, y dice: Vargas Llosa legitima una dictadura corrupta y populista y un retorno al populismo y a la violencia social. Hace una crítica muy grande a la candidatura de Keiko y apoya a su rival Pedro Pablo Kuczynski, a quien llama un hombre sensato y de buen juicio. En la respuesta de Keiko nos hizo esperar, respondió que Mario Vargas Llosa debería primero regresar al Perú antes de opinar sobre ese país. Por otro lado, en las encuestas recientes está repuntando Kuczynski, lleva un 44% de probabilidad contra un 40% de Keiko Fujimori. Usted es un gran experto en ese país. ¿Cuál es su visión de lo que va a pasar de aquí al 5 de junio? Bueno, yo creo que falta mucho en Perú. De aquí hasta el 5 de junio es como un siglo para otros países. O sea, eso ha sido muy volátil toda esta campaña. Estamos a Guzmán, Acuña, o sea, había muchos figuras pasado, y los dos que quedaron los que esperaban hace tiempo. Entonces cualquier cosa puede pasar. Yo he visto otras encuestas que dicen que Keiko Fujimori tiene un poco de ventaja. Yo creo que está un poco reñido entre los dos, pero obviamente va a ser clave lo que hacen los que apoyaron a Verónica Mendoza, que llegó tercera, que es la izquierda, que fue la gran sorpresa de la primera vuelta, que llegó al 19% de los votos. O sea, ¿cómo van a dividir esos votos entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que es la gran interrogante. Lo que dijo Vargas Llosa no extraña para nada. Él perdió la elección en 90, obviamente, ante el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, que está en la cárcel ahí por violación de derechos humanos y corrupción, y obviamente hay un gran sentimiento personal que él siente. Yo creo que en su declaración ha sido tal vez un poco melodramática,
que a veces, pues, bueno, no sé si viene el hecatombe en Perú, si está elegido Keiko Fujimori, pero yo creo que él tiene cierta razón y hay razones para preocuparse, porque el entorno de ella no varía mucho del entorno de su papá, que obviamente hizo mucho daño a Perú. 30 segundos. Muy rápido, a mí lo que más me sorprende de la columna de Vargas Llosa es la falta de análisis de por qué surge un fenómeno de una vez más de Keiko Fujimori hacia arriba. Hay mucho sentimiento encontrado contra el Fujimorismo en el pasado, pero todavía no se explica claramente qué es la que lleva tanto a su popularidad. Otros 30 segundos, Pablo Pardo. Yo creo que claramente el mejor presidente que ha tenido Perú es Mario Vargas Llosa. Bueno, sin duda el mejor embajador. El mejor embajador, que se dedicó a poner de vuelta y media a su país durante mucho tiempo. Y bueno, Mario Vargas Llosa es un ejemplo en la calidad de su análisis político, en la calidad de su análisis económico, en su habilidad para conectar con el peruano medio, como quedó de manifiesto en las elecciones. Y por tanto, en el tiempo que le quede libre en su amor crepuscular con Isabel Preisler, pues yo creo que puede ir dando lecciones de política donde sea menester, como ha sido su hábito en los últimos 30 y pico, 40, 50, 60 años. Primero era de izquierda, después de derecha, después liberal, después pro-Thatcher. ¿Qué puede ser mañana? Pues no lo sabemos, tal vez Trump. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa, se nos acabó el tiempo, regresamos para despedir a Michael Shifter, a José Díaz Briceño y a Pablo Pardo, y a ustedes los esperamos mañana en este programa.